Bien, Marta es una mujer de 30 años quien refiere que durante los últimos meses ha presentado dificultad para la deglución, tanto a sólidos como a líquidos. Esta se presenta de forma progresiva. Marta niega la presencia de otra sintomatología, además no refiere la presencia de antecedentes personales patológicos y tampoco de toxicomanías. La primera pregunta para este caso clínico es: ¿corresponde al estudio de primera elección para esta patología? A. La manometría. B. El esofagograma. C. La pH-metría. D. La endoscopía. La pregunta número 2 nos pregunta el tratamiento de elección para este caso. A. La administración de calcio antagonistas. B. La administración de omeprazol. C. Realizar una miotomía de Heller. O D. Practicar una fundoplicatura esofágica. Bien. La calasia es una alteración motora del esófago. Está caracterizada por una hipertonía en el esfínter esofágico inferior, así como la ausencia de su relajación entre las degluciones, y también la ausencia de contracciones peristálticas por parte del cuerpo esofágico. Esta se va a subdividir en acalasia primaria y en acalasia secundaria. En la acalasia primaria, la alteración principal va a ser una ausencia de los cuerpos motores en el plexo mientérico de Auerbach. Van a ser cuerpos neuronales, sobre todo inhibitorios, que van a impedir la relajación esofágica. El plexo mientérico de Auerbach va a estar localizado entre la capa longitudinal y la capa circular musculares del cuerpo esofágico. La calasia secundaria va a estar asociada a tres patologías: la infección por Trypanosoma cruzi, la presencia de cánceres gástricos como el adenocarcinoma y el linfoma gástrico, y la radiación del esófago. Clínicamente, la acalasia se presenta por igual en ambos sexos. Se va a presentar entre la tercera y la quinta década de la vida y va a contar con tres síntomas principales, que son la regurgitación, el dolor torácico y el principal, que es la disfagia. En una enfermedad avanzada, la acalasia va a presentar alteraciones en la nutrición o pérdida de peso, pero aquí el síntoma principal va a ser la disfagia. La disfagia va a ser una disfagia de características motoras, o sea, se va a presentar tanto a alimentos sólidos como a líquidos. Va a ser progresiva. Estas van a ser las dos características del tipo de disfagia que se va a presentar en la acalasia: motora, tanto para sólidos como para líquidos, y va a ser progresiva. Dentro del protocolo de estudio de la acalasia vamos a disponer de tres modalidades principales. La selección de cada una de estas modalidades va a depender de lo que nos esté solicitando el caso clínico. Bien. Si lo que se nos solicita es el estudio de primera elección, entonces la respuesta debería ser el esofagograma varitado. Y si nos preguntan el estándar diagnóstico, nuestra respuesta debería ser la manometría, estándar diagnóstico o estudio confirmatorio. ¿Sí? El otro estudio dentro del protocolo diagnóstico es la endoscopía, que no está enlistada aquí. Y si nosotros por casualidad llegáramos a realizar una radiografía de tórax, hay que tener en cuenta los tres hallazgos que presenta, que va a ser un aumento en la amplitud del mediastino, la presencia de un nivel hidroaéreo en y la ausencia de una burbuja gástrica. Esto es únicamente para recalcar que el estándar diagnóstico, o estudio confirmatorio o gold standard es la manometría, sin olvidar que el primer estudio a realizar es el esofagograma varitado y los tres hallazgos de la radiografía de tórax. Este es un algoritmo que muestra los pasos a seguir dentro del protocolo diagnóstico de la acalasia. Básicamente resume lo mencionado con anterioridad. Bien. Como ya mencionamos, ante un paciente que presenta una disfagia de características motoras, el primer estudio a realizar va a ser el esofagograma varitado. Si el esofagograma varitado nos muestra los hallazgos típicos de la acalasia, lo que seguiría sería realizar el diagnóstico diferencial. Esto se va a lograr con la endoscopía. Si en la endoscopía nos muestra la presencia de una hipertonía del esfínter esofágico inferior y la dilatación del cuerpo esofágico con la retención alimentaria, lo que seguiría ya sería únicamente confirmar el diagnóstico de la acalasia, y esto se hace con la manometría esofágica. Ahora, si
En los dos primeros, en el esofagograma y en la endoscopía, no nos muestran los hallazgos típicos de la acalasia. Lo que seguiría sería descartar la presencia de algún tumor, algún cáncer esofágico. Y si la manometría no nos muestra la disminución en la peristalsis y la hipertonía en el esfínter esofágico inferior, con ausencia de su relajación, habría que descartar algún otro trastorno motor del esófago. Bien, esta es una imagen que muestra un esofagograma varietado con los hallazgos típicos de la acalasia, que es el signo del pico de pájaro, punta de lápiz. Esto va a consistir en una columna de vario que nos va a delimitar el cuerpo esofágico dilatado y que termina en una estrechez aguda que corresponde a la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Dentro del tratamiento vamos a disponer de 4 modalidades: el tratamiento quirúrgico, el tratamiento endoscópico, el tratamiento farmacológico y la administración de toxina botulínica. La elección del tratamiento va a depender de dos cosas: de la elección del paciente y del riesgo quirúrgico. Siendo de elección el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en la realización de una miotomía de Heller, que va a ser la escisión de las fibras del esfínter esofágico inferior. Se va a realizar una incisión que va de 3 a 4 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior hasta 3 centímetros por debajo de este, hasta el estómago. Este es el tratamiento de elección, y las condiciones para este es que la elección del paciente y que tenga un bajo riesgo quirúrgico. Una alternativa al tratamiento quirúrgico, la miotomía de Heller, es el tratamiento endoscópico. Es la dilatación neumática de la estenosis del esfínter esofágico inferior. Este va a ser inferior en cuanto a efectividad, pero puede ser una alternativa en aquellos pacientes que no aceptan el tratamiento quirúrgico. Otros tratamientos que son menos efectivos y que tienden a la recurrencia es el tratamiento farmacológico y la administración de toxina botulínica. Incluso el tratamiento farmacológico no se considera un tratamiento para la acalasia, sino que es temporal, en lo que se llega al tratamiento definitivo o el tratamiento de elección, que es el tratamiento quirúrgico. Para esto se va a disponer de la administración de calcio antagonistas o de nitratos. Estos van a presentar algunos efectos adversos, que son cefalea, flush, hipotensión. Y por último, la administración de toxina botulínica. Esta se administra por vía endoscópica. También hay un algoritmo en la guía práctica clínica para el tratamiento de la acalasia, que es muy sencillo. Primero hay que preguntarnos el riesgo quirúrgico del paciente. Si el paciente es candidato a cirugía, se va a realizar la miotomía de Heller o la dilatación neumática. Si no, se opta por alguno de los otros dos tratamientos: la administración de toxina botulínica o el tratamiento farmacológico. Y por último, en las complicaciones de la acalasia, todas estas van a derivar de la retención de alimentos en el cuerpo esofágico, y van a ser 3: la presencia de alimento de forma constante en el cuerpo esofágico va a generar una irritación de la mucosa esofágica, lo que va a consistir en una esofagitis. Esta retención de alimentos puede ascender y provocarnos una aspiración, y esta irritación constante nos puede llevar a un carcinoma epidermoide de esófago. Entonces las complicaciones son 3: la esofagitis, la aspiración y el carcinoma epidermoide de esófago. Y ya por último, volviendo al caso clínico inicial, este se puede abordar de dos maneras para llegar al diagnóstico. O bien conociendo las características específicas de la acalasia de la disfagia, que presenta la acalasia, que es una disfagia de características motoras y que va a ser progresiva. O bien siguiendo todo el protocolo de disfagia. Lo primero que hay que preguntarnos ante un paciente con disfagia es si esta disfagia es motora o es secundaria a un obstáculo mecánico. Para esto se realiza una pregunta, que es si la disfagia está presente tanto para sólidos como para líquidos, o únicamente está presente a la ingestión de alimentos sólidos. Si la respuesta es que está presente tanto para sólidos como para líquidos, esta se va a deber muy probablemente a una alteración mecánica. Si el paciente tiene una disfagia para sólidos pero puede deglutir líquidos sin ningún problema,
esto va a ser una alteración, un obstáculo mecánico en la luz esofágica. Entonces, en este caso clínico el paciente presenta una disfagia tanto para sólidos como para líquidos, podemos descartar un obstáculo mecánico, como la presencia de algún tumor esofágico, una estenosis esofágica o un anillo o una membrana esofágica. Una vez que nos preguntamos si la disfagia es mecánica o motora, lo que sigue es a cuestionar si la disfagia es progresiva y continua o esta se presenta de manera intermitente. Ya centrados en el que este paciente presenta una disfagia motora y el caso clínico refiere que es progresiva, ya casi podemos llegar al diagnóstico de acalasia. Si en dado caso nos presentara una disfagia de tipo intermitente, habría que considerar como diagnóstico un espasmo esofágico difuso, que es la característica de la disfagia que presenta esa patología. Una disfagia de características motoras de carácter intermitente. Y por último, habría que cuestionar también la presencia de alguna otra sintomatología que nos pudiera orientar. Por ejemplo, en este caso también un diferencial podría ser la esclerodermia, que también causa acalasia, pero esta cursa con síntomas crónicos de pirosis. Entonces, hay que realizar 3 preguntas. Si la disfagia es mecánica o motora, si se presenta tanto a sólidos a líquidos o únicamente a sólidos. Si es progresiva o es intermitente y si tiene alguna otra sintomatología asociada. Una vez teniendo el diagnóstico, podemos contestar la primera pregunta. Nos preguntan el estudio de primera elección. Bien, como ya sabemos que el diagnóstico es la acalasia, vamos a tener 3 modalidades diagnósticas en el protocolo, que es, como dijimos, es la manometría, el esofagograma y la endoscopía. Y en este caso nos preguntan el estudio de primera elección, que como ya vimos es la realización del esofagograma. La manometría no sería porque no es de primera elección. Este es el último estudio a realizar en el protocolo diagnóstico y sí es el estándar diagnóstico o el estándar de oro o el estudio de confirmación, pero no es el estudio de primera elección. Y para el tratamiento, como ya dijimos, hay que valorar el riesgo quirúrgico y la preferencia del paciente. En este caso es un paciente joven sin ninguna otra comorbilidad, por lo que la realización de la miotomía de Heller sería la indicada. La administración de calcio antagonistas no representa un tratamiento de elección, es un tratamiento temporal. El omeprazol puede ser una opción como confusión. Este es el tratamiento de elección para enfermedad acidopéptica o una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y la funduplicatura esofágica es el tratamiento quirúrgico de elección para esta última patología. También hay que mencionar que la miotomía de Heller, al estar escindiendo las fibras del esfínter esofágico inferior, debe asociarse a un tratamiento antirreflujo. O sea, la miotomía de Heller se debe asociar a un procedimiento quirúrgico antirreflujo, que va a ser o bien una funduplicatura parcial, ya sea de Toupet o de Dor. La guía de práctica clínica no es concisa entre alguna de esas dos, pero manuales como el CTO mencionan que debe realizarse una funduplicatura de tipo Toupet, que es una de 270 grados anterior.